Para grabar este video me iba a poner un outfit más ad hoc con el tema, un poco más formal, pero si no me quieren ver así... Verán, es que mi antitranspirante está fallando. Disculparán ustedes el atuendo de chavorruco. Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Yo soy. ¿Qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Rix y les doy la bienvenida a este que es nuestro canal, Rix y los amos del multiverso. Queridos amigos, yo estoy grabando este video el día 15 de mayo del 2023. Ustedes lo van a ver hasta mañana 16, bueno, para ustedes ya es hoy. Pero mientras estoy grabando esto, el día 15 es Día del Maestro aquí en México, no sé si en toda Latinoamérica. Y si es así, antes que nada quiero felicitar absolutamente a todos los maestros que están viendo esto, mis ex colegas, y justamente de eso quiero hablar hoy. Además de felicitar a todos los maestros en este video de hoy no voy a hablar de películas, hoy no voy a hablar de series. Pensé en hacer un top de los mejores maestros de la historia del cine, de la televisión. Ya saben, el típico de poner Splinter, a Miyagi, ahora a Johnny Lawrence, a Obi-Wan, Yoda. Pero eso voy a irme muy por la más fácil. Eso puede ser un post de Instagram, como que no da para hacer un video. Así que dije, ¿qué puedo aportar en este Día del Maestro? Bueno, pues bastante, porque si algunos me siguen de mi canal principal del Grimorio de Rix desde hace un tiempo, sabrán que hasta el año pasado yo fui maestro en una universidad, así que tengo mucho que platicarles hoy. Esto lo hago para que si son estudiantes, si están en su etapa secundaria, preparatoria, universitaria, valoren más a sus maestros, y si les toca algún mal maestro, sepan cómo afrontar ese reto, porque incluso se la pueden cargar contra ti. Y si tú te dedicas a la docencia, querido amigo, querida amiga, además de felicitarte, quiero darte las gracias porque literalmente en tus manos están pues el futuro del mundo, del país del que me estés viendo o escuchando. Y tristemente, al menos en América Latina, no es un trabajo bien pagado, tristemente, aunque es de los más importantes en la sociedad. Pero ni modo, así es este mundo, así es la América Latina, así es el tercer mundo, y yo lo sé de primera mano porque, te repito, yo fui maestro y hasta hace un año parte de mis ingresos mensuales venían de ese trabajo, muy noble, pero tristemente muy mal pagado en América Latina. Por cierto, amigos, si escuchan algunos ruidos raros, no es que le están poniendo Jorge al niño los vecinos, es que hay aquí unos señores albañiles trabajando justo afuera de la ventana, y pues ni modo que les diga, oigan, ¿se pueden callar en lo que grabo el video? Pues no, ellos tienen que trabajar, yo también voy a trabajar, así que espero que no escuchen tanto los cincelazos que están dando en la pared. También por eso no puedo abrir la ventana, y perdón si me ven sudar un poco. Pero bueno, amigos, algunos estarán preguntando, Rix, ¿cómo diablos es que tú fuiste maestro si te ves bien chavito? Y bueno, es que ahorita tengo 25 años y yo cuando fui maestro fui incluso más chavito. Yo fui maestro literalmente unos días después de cumplir los 23 años, y hasta los 24 años estuve dando clases, hasta los 24 años y medio. Yo les platico brevemente por qué y cómo fui contratado. No voy a decir el nombre de la institución, porque a lo mejor digo algo que a algunos no les gustará, pero era una universidad de estas universidades pequeñas. No crean que di clases en el TEC o en la Ibero o en la UNAM. Di clases en estas universidades pequeñas de pues bajo costo, ¿no? Que son baratas, particulares, que están cerca de la zona rosa, ahí por Reforma. Hay varias universidades, la más conocida es la UTC, no trabajé en la UTC, pero hay varias de ese tipo, de hecho son competencia, y bueno, algunos las considerarán pues un poco cuestionables la manera en la que pasan a los alumnos, algunos dicen que tienen mala fama. Yo la verdad no puedo decir nada malo respecto al sistema educativo que tienen en la escuela en la que yo trabajé, pero sí varias cosillas malas, que no es culpa de la escuela, sino del sistema educativo en general en México. Pero bueno, a lo que iba es que yo me gradué de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el mes de julio del 2020. De hecho, mi proyecto de tesis, la tesis con la que me gradué, fue un guión cinematográfico, es decir, les digo que yo me especializo en narrativa prácticamente, es en la rama que agarré, de ahí me agarré en comunicación, porque comunicación es una carrera muy general que te enseñan periodismo, te enseñan un poco de diseño gráfico, obviamente guionismo, cine, radio, televisión, incluso llevé una materia de arte, de historia de México o algo así. Es muy general. Entonces nuestro director de carrera, que le mando un saludo, mi querido amigo Enrique, que actualmente seguimos trabajando juntos, ya como colegas, él nos decía:
es una carrera tan general que si eres bueno en todo pero excelente en nada, pues no vas a figurar, no vas a brillar. Palabras más, palabras menos. Entonces yo identifiqué desde casi el principio de la carrera que yo en lo que soy bueno es en escribir, en manejar narrativas. Por eso me dedico a entretener contando historias en el Grimorio de Rix y a analizar películas y series en este canal. Entonces bueno, yo escribí el guión de una película de terror para hacer conciencia sobre la pedofilia en México, como ya les había platicado. Años después lo adaptaría a mi primer libro, que es Demonios de Luna Llena, que por cierto si quieren comprarlo está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. A un precio muy accesible, por cierto. Y bueno, ese fue mi examen profesional. En julio estuve buscando trabajo. No había porque era plena pandemia. Si las las empresas estaban despidiendo gente, mucho menos iban a contratar gente nueva, mucho menos gente joven. Y también una desventaja que yo tenía era que no tenía ninguna experiencia laboral oficial, por así decirlo, más que el servicio social que hice, que yo estuve de redactor en una revista. Pero por ejemplo, para trabajar en cosas de comunicación organizacional, de marketing, de publicidad, ese tipo de cosas, no tenía como ningún papel que me avalara que yo tenía los conocimientos, aunque era verdad. Y yo en ese entonces el canal del Grimorio de Rix iba empezando, realmente sí lo metía como experiencia, pero el canal era muy pequeño en ese entonces, creo que teníamos 10,000 suscriptores apenas, y que iba muy rápido, pero 10,000 suscriptores pues no es como que mucho. Pues seguramente muchos de los que veían esos currículums pues como que no lo tomaban en cuenta, ¿no? A pesar de que allá hago trabajo de publicidad, de marketing por el canal y demás, pues seguramente muchos no los tomaron en cuenta. Quedé para muchos trabajos así ya en la última reta, pero los que me llegaron a decir, me decían es que tienes todo, pero tristemente estás muy joven, no te puedo contratar. Un chavo sí me lo dijo, tú eres mejor candidato que el otro que van a contratar, pero tú estás muy joven. Les digo, en ese entonces yo tenía 22 años todavía. Y así de puta, ¿para qué chingados? O sea, si saben que yo tengo todo, si solo por ser joven no me contratan, qué mamada. Pero bueno, así es México. El punto es que seguí buscando trabajo, mientras afortunadamente yo ya recibía ingresos de YouTube. O sea, yo nunca estuve desempleado, yo ya salí. De hecho, yo ya ganaba dinero de YouTube desde antes de terminar la carrera. Y no era un sueldo del que pudiera vivir, pero sí era más o menos lo que estaban ganando, por ejemplo, un community manager recién egresado de la escuela en cualquier empresa. Entonces no estaba mal, no podía vivir de eso definitivamente en aquel entonces, pero pues no estaba mal. Obviamente, por lo mismo de que no era suficiente ese sueldo, pues empecé a buscar otro trabajo, y lo que encontré en diciembre del 2020 fue un puesto como maestro. Y yo ya tenía una cosquillita de dar clases que me surgió un año antes, en el 2019. Recuerdo que yo empecé a tener como esta cosquillita y lo que yo quería era dar clases de literatura. Por alguna razón, no me pregunten por qué me surgió esa cosquillita, pero pues yo no sabía que iba a haber pandemia. Eso fue en enero del 2000... Bueno, es decir, fue en enero del 2020 cuando empezó esa cosquillita. En diciembre encuentro, por azares del destino, después de haber mandado muchas solicitudes de empleo, muchos currículums y demás, donde me contratan es ahí, como maestro originalmente de inglés, porque yo tengo varias certificaciones de Cambridge, desde la primaria y hasta la prepa. Yo tengo el nivel FCE, First Certificate English, creo que se llama, de Cambridge, que es que prácticamente ya puedo dar clases de inglés en cualquier país por el alto nivel de inglés que tengo. Creo que es el nivel más alto o el penúltimo de Cambridge, si no me equivoco. Y como yo ya lo tenía desde los 18 años, pues me mandé la solicitud, me hicieron la entrevista, me dijeron, ¿sabes qué? Sí, estás muy bien capacitado, bien está el día a firmar contrato, no sé qué. Y en esa entrevista, a la maestra que me entrevistó, yo le dije, oye, también acabo de salir de la carrera, tengo esta y esta y esta experiencia, tengo el canal, escribo, edito, sé de producción, sé de todo esto, ¿no? Y me dijo, ok, entonces también te podemos contratar porque estamos buscando un puesto de maestro para estas materias de producción. Ahí la carrera que había era de producción de televisión, y los de marketing también llevaban ciertas cosas como de producción. Entonces yo les decía, mira, la neta de, por ejemplo, producción de televisión como tal no lo puedo dar porque no he trabajado en televisión, pero puedo dar guionismo, puedo dar edición, puedo dar varias cosas de publicidad, ese tipo de cosas. Entonces ahí yo en enero del 2021, unos días, como 2 días después de que cumplí los 23 años, empiezo ya a trabajar como maestro. El sueldo, voy a dar cifras para que se den una idea. No voy a dar cifras de YouTube, pero voy a dar cifras de lo que ganaba de maestro. En ese primer cuatrimestre que me contrataron, que estuve de enero a mayo, si no me equivoco, del 2020, yo ganaba 5,000, un poquito más de 5,000 pesos mexicanos al mes. Bueno, era un poco menos al final por impuestos, pero era muy poco. O sea, 5,000 pesos al mes. O sea, a la quincena yo recibía poco más de 2,500 pesos, o más bien poco menos de 2,500 a la quincena. Era demasiado poco.
Afortunadamente ahí en YouTube ya me iba un poquito mejor, entonces ya con los 2 sueldos pues estaba bastante bien, pero yo estaba trabajando todo el tiempo. Y ahora sí, aquí entra mi experiencia como maestro, cosas buenas y cosas malas. Vamos primero con las malas, porque son más. Las cosas malas, primero que nada, el salario, el sueldo. Les digo que afortunadamente yo recibía, mi ingreso principal siempre fue YouTube, afortunadamente desde el 2020. Y ahí seguía siendo una cantidad de la que no podía vivir, pero ya era un poquito más de lo que ganaba en el 2020. Entonces me acuerdo que se lo platiqué a una maestra, amiga mía. Bueno, no fue mi maestra, pero era la coordinadora de idiomas en mi prepa. Y un día nos encontramos, platicamos y le platiqué así de, no, pues que no gano mucho y no sé qué. Y me dijo, bueno, pero por lo menos para los chicles o algo así me dijo la señora, para los chuchulucos me dijo. Y pues sí, la verdad es que todo lo que era de YouTube yo lo ahorraba. Y lo que era de maestro lo usaba más como para gastos, porque pues la verdad es que era muy poco, o sea, como para ahorrarlo no tenía mucho sentido. Era como para los gastos de la quincena del mes, eso lo ahorraba alguna parte y lo demás lo gastaba, ¿no? Que si iba a salir, que si necesitaba tal cosa para comprar para el canal, que si necesitaba unos audífonos, que si necesitaba un micrófono. Obviamente no era este micrófono, tenía uno más barato y demás. Entonces más bien para eso era el trabajo de maestro, como para sustentar y tener un colchón para seguir produciendo en YouTube. Más bien para eso me servía. Los horarios eran, bueno, también corrí con la, como quieran verlo, buena o mala suerte que me tocó en pandemia. Y eso se los puedo decir, yo corrí con la buena fortuna de que como estudiante no me tocó escuela en línea, porque cuando cayó la pandemia yo ya estaba prácticamente fuera de la carrera. Fueron unas cuantas clasecillas que ni fueron clases, porque como era el último semestre eran prácticas profesionales, entonces prácticamente eran videoconferencias con los maestros para ver los avances y ya. Realmente yo no recibí clases en línea, afortunadamente, pero sí lo veía con mi hermano, con mi ex de ese entonces, que era un año más chica que yo. Sí me platicaban, y con mi hermano lo veía yo, así literal, porque este es su cuarto, este que ven acá es su recámara, y ahí tomaba clases. Yo veía lo desesperados y lo frustrados que estaban, y lo veía con mis alumnos, que era horrible recibir clases en línea. Si de por sí recibir una materia, tomar una clase que no te gusta, te estás durmiendo en el salón con el maestro a centímetros de ti, en línea era peor. Y yo lo vi, porque aparte esta es la parte como fácil, ¿no? De que te aburre y te estás durmiendo, o obviamente no faltará el huevón que le vale madres y deja la cámara apagada y está haciendo otras cosas, pero si eras estudiante universitario, tienes que ser muy imbécil si no te importa la materia. O sea, si te vale madres y estás en universidad, eres un verdadero imbécil. La mayoría de gente que yo conocía de esa edad, que eran un poco más chicos que yo, que seguían en la universidad en línea, la preocupación principal era, es que no entiendo. O sea, si no entiendes en persona, te acercas con el maestro al final de la clase o con algún compañero que te explique. Pero en línea, ¿cómo chingados le haces? Y sobre todo si tenías una materia muy práctica, ¿cómo diablos le hacías? O sea, yo de verdad me daba de santos, como decimos aquí en México, que pude terminar la carrera antes de que cayera la pandemia, porque comunicación es 100% práctica. La teoría en comunicación sirve, pero un 20%, el 80% es práctico, y yo no sé cómo lo hubiera hecho si hubiera caído la pandemia antes de eso. Entonces, pues sí, a mí me tocó estar de maestro en línea, todo. Hablando de maestros, por cierto, se escucha un maestro, supongo, en la escuela que está aquí a la vuelta hablando por el micrófono a los alumnos, así que perdón si escuchan ruido, además de los cincelazos. Pero bueno, el punto es que en ese entonces, de todo ese primer y segundo cuatrimestre, a mí me tocó en línea y era pesadísimo. Chavos jóvenes que son alumnos ahorita, bueno, ahorita ya acabó la pandemia, entre comillas, ya hay clases presenciales en la mayoría de sitios, pero a los que les tocó en línea y se quejaban de los maestros, créanme que sí hacían la mayoría, y yo lo hice, el mayor esfuerzo para tener su atención. En mi caso, yo daba, les digo, eran varias materias. Yo daba inglés en varios niveles, que esa era una de las cosas malas. A mí dar la materia de inglés me daba una hueva abismal, una flojera abismal, porque los chavos a los que yo les daba, aunque eran de universidad, en la escuela donde yo enseñé, había licenciaturas y prepa. Pero la prepa me tocó hasta el tercer cuatrimestre que yo trabajé ahí. Los primeros 2 fueron pura licenciatura, o sea, eran chavos un poquito más chicos que yo, algunos de mi edad, y habían unos que eran más grandes que yo. Y como era estas universidades, pues les digo, como esta universidad de apoyo, por así decirlo, era particular, pero tenía estos planes sabatinos, por ejemplo. Y por ejemplo, los sabatinos, la mayoría de alumnos que yo tenía ahí eran señores y señoras que ya tenían familia, que ya tenían hijos y que literal trabajaban entre semana en algún lugar y los sábados iban a clases.
Los fines de semana yo le daba clases a señores de 30, 40 años. Bueno, señores, ¿no? Pero eran mucho más grandes. Yo tenía 23 años. Y si en la licenciatura había chavas de 26, 27, 28 años, en el sabatino había señores y señoras mucho más grandes. Entonces, imagínense, afortunado. Digo, yo no soy un güey que me dejo apantallar, pero no sé cómo hubiera sido la experiencia de darle clase a esos señores siendo yo un chamaco de 23 años. Creo que nunca tuve el problema de que perdiera el control del grupo, nunca pasó nada, afortunadamente, ni en presencial ni en línea. Pero bueno, a lo que iba con las clases en línea era que las materias de inglés era un nivel hiper básico de inglés, porque eran chavos que venían de un estrato socioeconómico pues distinto al mío, al que yo crecí, en el que yo crecí a su edad, más chavillo, y eran chavos que algunos nunca habían llevado inglés en su vida. Entonces, el nivel 1 de inglés, que yo creo que sí llegué a dar ese primer cuatrimestre, eran 5 niveles de inglés. El nivel más avanzado, que era el quinto, que lo tomaban normalmente los de último semestre, de cualquier licenciatura, era el nivel de inglés que yo vi en cuarto de primaria. Yo llevé inglés desde el kinder y en la carrera yo llevaba materias en inglés. No materias de inglés, materias de la carrera en inglés. Llevaba marketing en inglés, publicidad en inglés. Creo que una de las materias de cine o de televisión del final fue completamente en inglés. Y estos chavos de último semestre eran materias de inglés, o sea, gramática y todo ese rollo. Pero, o sea, les digo, el nivel más alto en esa universidad que yo estaba dando eran cosas que yo había visto en cuarto de primaria. Ya ni les platico lo que veíamos en el nivel 1. Literalmente en el nivel 1 de inglés era pollito chicken, gallina hen, rojo red, azul blue. Entonces a mí me daba una flojera inmensa dar las materias de inglés. No les miento. Hubo días en los que yo estaba aquí conectado en la computadora dando la clase y se me estaban cerrando los ojos. Yo sí prendía la cámara porque es como comunicólogo te explican ciertas teorías de la comunicación, y una de las cosas básicas que un maestro normal, un maestro que no sé, de primaria, secundaria, lo que sea, que no entiende, es porque pues es un maestro, se dedica a otra cosa, es que para llamar la atención del alumno, por más disperso que sea, tienes que prender la cámara para que el chavo, el niño, esté viendo una cara y por lo menos voltee en lo más mínimo a la pantalla y ponga la mínima atención. Pero si tú apagas la cámara, no lo ven. Sobre todo estas generaciones, que yo lo viví, porque yo hacía el podcast al principio en el Grimorio de Riggs, no salía mi cara, era mi voz, porque a mí me gusta ese formato como de radio, y de hecho el primer podcast que yo llegué a hacer en mi otro canal, a mí me gustaba eso. Los primeros podcasts que yo llegué a escuchar en el 2016-17 eran puro audio, y la portada era una imagen fija. Los que me sigan del Grimorio de Riggs del principio recordarán que los primeros podcasts eran así, una imagen fija, una portada que yo hice, y solo era mi voz, no me veían. Pero sobre todo la gente joven, mis suscriptores jóvenes, me ponían, oye, queremos ver tu cara, y yo, ¿pero por qué? O sea, nada más soy yo hablando, no van a ver imágenes, no van a ver nada. Y aún así querían verlo, porque es la generación que eran mis alumnos. O sea, ellos necesitan ver una cara. No, ellos ya no están educados para solamente escuchar. Esos ya son una generación audiovisual, tienen que verlo. Aunque al que estén viendo es un güey ahí nada más diciendo tonterías, como ahorita, sin hacer nada, sin imágenes. Ellos querían eso, los alumnos lo mismo. Entonces yo todos los días prendía la cámara. Yo me levantaba como si fuera a la escuela. Me levantaba a las 5 de la mañana, aunque hubiera dormido a las 2, 3 de la mañana la noche anterior por haber estado editando o subiendo video. Me metía a bañar, desayunaba y me subía a conectar aquí mismo. Me conectaba, estaba con los chavos, les pasaba lista, todo el rollo. Era una clase normal. Que las de inglés me daban mucha flojera. En las de producción, en las de locución, en las de conducción, ahí era donde se ponía interesante y nos la pasábamos muy bien. Y esa es mi siguiente experiencia, con los alumnos. Yo tuve la fortuna de tener a varios grupos, tanto dándoles inglés como dándoles materias. Les digo que sobre todo las carreras con las que yo trabajé, no recuerdo qué carreras había en esa universidad, eran pocas porque les digo que era una universidad pequeña, pero al menos con las carreras que yo trabajé siempre fue con producción de televisión y con marketing, porque a los de mercadotecnia les daba ciertas cosas de producción y de locución, porque pues en publicidad pues también se ve un poco de producción audiovisual de comerciales y todo este rollo. Pero los de mercadotecnia, por ejemplo, los primeros 2 cuatris les di inglés. Y muchos, pues yo los entiendo, a mucha gente le da hueva la clase de inglés. Muchos chavos, sobre todo jóvenes, lo ven como una materia de relleno que les da flojera, aunque es una materia que ayuda muchísimo en el mundo, sobre todo en el mundo globalizado que vivimos. Pero yo lo veía con mis mismos compañeros en la carrera.
Era como de, inglés, qué hueva. Y eso que nosotros teníamos maestros extranjeros dándonos clases de inglés. Había un gringo y un británico. Y aún así les daba hueva, no entraban, nos estaban durmiendo, se salían. Entonces era como, güey, o sea, yo los entiendo que les da flojera inglés. Por eso trataba de hacerlo lo más dinámico posible, explicarles con canciones, darles ejemplos que se divirtieran. Y creo que lo logré, porque los chavos nunca, o sea, sí había, no faltaba el que no participaba nunca, el que faltaba, pero la mayoría estaban participando. Yo daba clases por medio de, transmitía en un canal de YouTube que estaba en privado, solo se podían conectar los alumnos y ellos estaban en el chat comentando las respuestas. Estábamos haciendo el ejercicio, les compartía mi pantalla en Zoom, en OBS, y ellos comentaban en el chat de YouTube, como si fuera un live, como lo que hacía en el Grimorio de Rix, pero en ese canal que daba clases. En las materias de conducción y eso sí nos conectábamos en Zoom todos, aunque la transmisión se viera un poco más lenta, porque también se tenía que quedar como evidencia para la escuela. Les digo que era privada. Entonces ahí sí nos conectábamos todos juntos en Zoom para poder platicar mejor en conducción, en las materias de producción. Pero en inglés era todo YouTube y párale de contar. Entonces yo tenía como una mala imagen de la mayoría de estos chavos de marketing, porque pues les daba flojera inglés. Y cuando me tocaron ya en materias de producción, ya los conocí mejor y de hecho nos llevamos muy bien porque eran de mi edad, eran un año más chicos que yo la mayoría. Entonces nos empezamos a llevar muy bien, de hecho como con muchos de ellos hice, no quiero decir amistad, porque por ejemplo no sé de ellos desde hace mucho, pero muchos me siguen en mis redes personales, en WhatsApp y demás, ¿no? Eran chavos buena onda, eran desmadrosos pero tranquilos, se preocupaban por la calificación y demás, ¿no? A mí por ejemplo me caían mal los chavos ñoños, desde alumno y de maestro más, los chavos ñoños que solo se preocupan por el 10 pero que no les importa aprender, me caían mal y yo les bajaba calificación por cualquier cosita que pudiera. Obviamente también a los huevones, me acuerdo que había un chavo que creo que también era de mercadotecnia o no me acuerdo si era de medios, pero el punto es que era del típico chavo huevón que no entrega cosas, que no venía a clases, o sea, no se conectaba. Pero cuando ya fuimos en presencial vi que era un buen chavo y dije, a lo mejor se le dificulta en su casa, porque a las clases nunca faltó, a las clases en presencial nunca faltó, siempre que les dejaba preparar alguna presentación o algo, la preparaba. O sea, dije, ok, a lo mejor fui demasiado duro con él. Sí lo reprobé en 2 materias, creo, en el pasado. Pues cuando lo conocí en persona dije, a lo mejor fui demasiado duro con él. Y no era que fuera huevón, a lo mejor no tenía las facilidades en su casa y nunca me lo dijo. Nunca me dijo nada. Y ya que vino en presencial, que era pues más fácil para él presentar las cosas, ya las entregaba. Entonces fue como, ok, conoces mejor a los alumnos. El grupo de medios, recuerdo, era un grupo chiquito de puros hombres. Me acuerdo, había un chavo muy buena onda, que bueno, era un señor ya treintón, pegándole a los 40, que era muy buena onda. Él ya trabajaba en una productora, estaba aprendiendo de cero y además estaba estudiando la carrera para pues llegar a lugares más altos en donde trabajaba. Él de repente sí no iba, me buscaba y me decía, oye, es que no voy a venir tal día porque me voy de viaje a trabajar a no sé dónde. Y yo decía, no te preocupes, el examen me lo entregas después. Por ejemplo, en él, como era más grande, confiaba, yo le mandaba el examen por correo y él me lo enviaba ya contestado. En fin, todo ese grupo eran chavos, la mayoría que sí le echaban muchas ganas. Y de ese grupo había 2 chavos, que no diré su nombre, pero seguramente si llegan a ver este video sabrán quiénes eran. Les auguro un muy buen futuro, y se los dije el último día que trabajé con ellos. Les auguro un muy buen futuro a ellos en medios digitales, porque eran muy chidos. Eran los típicos chavitos que siempre eran así de, uno sacaba 9 y el otro 10, y siempre estaban como en competencia, pero eran amigos. Entonces era una competencia amistosa de ver quién le iba mejor, tanto en inglés, porque ellos les di inglés y medios. Entonces era una competencia amistosa de a ver quién salía mejor. Eran los que me apoyaban porque aparte se portaban bien, pero eran cagados, o sea, eran de esos güeyes chistosos que les gustaban los superhéroes. Me caían muy bien los 2 morros y siempre entregaban todo. Incluso uno de ellos, me acuerdo que su novia de otra universidad me entrevistó a mí, porque yo ya estaba en YouTube, ya llevaba para ese entonces año y medio en YouTube, ya estaba yo a punto de salirme de trabajar de maestro, y me entrevistó para un trabajo de ella, pero la novia no era mi alumna, ella era de otra universidad. Chavos muy, muy buen pedo. Ese era el grupo con el que mejor trabajé, porque era un grupo chico, todos éramos como muy afines, nos gustaba lo mismo, y la mayoría de ese grupo, que eran como 6 chavos, 7 chavos a lo mucho, se notaba que les interesaban mucho los medios y hacían cosas muy padres, eran muy creativos, muy artísticos, y trabajamos muy bien. Lo único que no me gustó de esos primeros 2 cuatrimestres fue que tenía que ir el sábado, que cuando fue en línea no había problema. Recuerdo que ese primer cuatrimestre, la primera clase creo que era hasta las 11, o no era a las 9, de 9 a 11, y de ahí tenía muerto hasta la 1, pero yo estaba en mi casa, entonces no había pedo. De hecho creo que la primera clase sí la daba sin bañar, no me acuerdo bien, pero eso fue el primer cuatri. El segundo
ya me tocaba las clases, la primera a las 8 en sábado, y yo los viernes me desvelaba porque me ponía a escribir demonios de luna llena. Entonces me había dormido a la 1, a las 2 y venía desvelándome toda la semana. Entonces era un pedo, me costaba mucho trabajo levantarme los sábados. Pero ahí estaba yo con estos chavos, que también era un grupo que había uno que otro huevón, pero habían dos que eran muy chidos. Dos chavos de ese sabatino que sí eran chavos jóvenes. Ese grupo no era de señores. Me acuerdo que incluso les dejé un proyecto que fue a distancia, que uno de esos chavos hizo como un programa como de revista, una chava hizo una especie de documental que bueno, más bien fue un testimonial. Trabajábamos también muy bien porque ellos sí nos tocó medios de manera práctica, a distancia, bien difícil, pero pudieron sacar los proyectos. Ese grupo también era muy chido. Después de ese cuatrimestre les dije a las maestras que estaban a cargo, les dije no me vuelvan a meter en sábado porque no puedo, simplemente no puedo. Yo trabajaba los 7 días de la semana, prácticamente las 24 horas del día. Yo estaba muy mal. Si ustedes llegaron a ver los videos del Grimorio de Rix que subí entre todo el 2021 y la primera mitad del 2022, me habrán visto hinchado, gordo, con la barba mal arreglada, cabello mal cortado, ojeroso, porque yo no podía con mi vida en ese entonces. Era muy complicado, pero estaba muy chido, la verdad me la pasé muy padre. Solo que sí, ya me empezó a dar flojera dar las clases en línea. Ya se volvió tedioso, ya no me gustaba, ya era aburrido para mí. Ya no podía. Afortunadamente, en agosto del 2021, más o menos al mismo tiempo que salió mi primer libro de Demonios de Luna Llena, nos vacunaron a los maestros y ya pudimos regresar a presencial. Me acuerdo que habían intentado regresarnos, creo que en mayo, pero de todos los grupos fueron como 2 chavos, entonces fue menos de una semana y nos regresaron a línea. Pero ya en agosto ya fue, no obligatorio, porque sí tenían el chance de los chavos estar en línea, pero estar en línea era pues tener solamente el material, y al menos conmigo, que era muy práctica la clase, no les servía de nada el material solito sin la explicación. Entonces, al menos de mis grupos, sí iba un 95% de los grupos, que eran grupos chicos, pero sí empezaron a ir. Me tocó un grupo que eran muy intensos, que eran también de mercadotecnia, y había un morro que no sé si decir si me caía mal, porque era un güey bien intenso. Era el típico güey que se cree que sabe mucho, pero no sabía tanto el güey. Sí, tenía una historia interesante de vida, porque era un güey que había trabajado desde los 14 años, era un año más chico que yo, creo, o de mi edad. Había trabajado como en oficios toda su vida y él solito se estaba pagando la carrera, se estaba rentando un departamento. Sí sabía, ahora el típico güey, el típico nerd que busca el 10 y que se molesta si no consigue el 10 y que se preocupaba si faltaba y quería hacer trabajos extras siempre y demás. Pero era lo que me caía mal de ese chavillo era que era el güey que sentía que sabía mucho, pero no sabía. O sea, siempre que decía algo yo lo corregía. Y como que sí le molestaba el típico güey que te interrumpía como para terminar la idea, creyendo que él estaba bien, pero no estaba bien. O que interrumpía a otros compañeros. Era ese morro. Me caía bien. Era educado, porque hasta eso no era grosero. Era educado conmigo, con sus compañeros. Pero como que a los compañeros tampoco le caía muy bien. Y conmigo era educado, como que era muy atento, pero también era castroso. Entonces no me caía ni bien ni mal. Dejémoslo ahí. De ese mismo grupo había otro chavito que ese me lo llegué a encontrar en la calle un par de ocasiones. Le mando un saludo, no diré su nombre, pero él sabe quién es si llega a ver este video. Me lo llegué a encontrar en la calle un par de veces. Era un chavito que se veía muy joven. O sea, yo pensé que tenía 18 años cuando lo conocí y tenía 25. O sea, era 2 años más grande que yo en ese entonces. Y yo así de wow, ¿no? Era un chavo súper aplicado, siempre sacaba 10 en todo, tanto cuando les di inglés como cuando les di producción. Siempre sacaba 10 en todo. Era muy, muy, muy educado, muy buena persona, siempre participaba. Era muy chido. Y él también tiene una historia bien padre. Él había sido, creo que, guardia de seguridad en algún momento y ahora estaba trabajando acá. Pero de verdad tú lo veías y era así un chavito morenito, flaquito, parecía de 15, 16 años y tenía 25. Era súper buena onda. Siempre sacaba 10. Él era como ahora entendí a esa edad por qué los maestros siempre tenían como un favorito. No es que sea un favorito, pero es el que es tu apoyo, es tu contacto con el grupo. Y no vas a agarrar al desmadroso porque si no va, o puede que invente algo en tu nombre como para... Así de, no va, dijo el profe que no va a venir. Y yo nunca dije eso, o sea, no puedes... A mí me caen muy bien los desmadrosos, los alumnos desmadrosos me caían muy bien, porque yo era de esos cuando era alumno. Me caían bien los desmadrosos, aunque no entregaban cosas, aunque se copiaban entre ellos, me caían bien. Obviamente no les regalaba calificación, pero me caían bien. Este morro no era desmadroso, era muy buena persona. Y de hecho los demás compañeros también, era un grupo muy padre. Eran chavos, muy buenos chavos que siempre participaban, siempre iban. Era un grupo bien cool. No creo que de ese grupo nunca reprobé a nadie, más que una morrilla que sí era la morra guapilla. Nunca fue a clase como 2 veces nada más. Me acuerdo que incluso me tiraba la onda, siendo yo su maestro. Cuando llegó ahí, lo cual obviamente era un poco incómodo, porque además de que yo tenía pareja en el momento, pues estaba en el salón había cámaras, entonces yo no sabía si me podía meter a mí en problemas por estar ahí la morra, porque era demasiado, se acercaba mucho.
y como que hacía ciertos gestos y movimientos. Afortunadamente no fue mucho tiempo y ella sí tenía una historia medio complicada. Ella sí era de la que vivía con el novio, aunque tenía creo que 19 años o 18, estaba muy morrita, pero ya vivía con el novio. Según trabajaba, nunca iba, nunca entregaba nada. Y aparte era de las que cuando reprobaba me la hacía de pedo, así de, oye, pero ¿por qué reprobé? No sé qué. Y yo, porque no entregaste nada y no hiciste examen. ¿Cómo quieres pasar si no entregaste nada? O sea, y ya que le decía era como, ok. O sea, como que era ese tipo de morra. Sí había alumnos problemáticos, pero afortunadamente me tocaron los mínimos y nunca me tocó uno que me la hiciera de a pedo. Porque igual eso me lo contó mi amigo Julio, un saludo carnal de Incomics. Él actualmente da clases de locución, él hace doblaje. Tiene su carrera creo que en locución y en doblaje. Y además otra carrera creo que en relaciones internacionales si no me equivoco. Y él es ahorita maestro hasta donde me quedé. No hemos platicado chido en un rato desde que fuimos a la mole. Pero hasta donde me quedé él seguía dando clases de doblaje. Y él sí me acuerdo, me cuenta que un güey se la quiso hacer de pedo porque lo vio joven, a mi amigo, a Julio. El chavo es más viejo, se la quiso hacer de pedo. Así de, oye, pues, tú pinche chamaco que me vas a andar dando clases. Y es como, güey, pues porque sé más que tú, aunque estoy más joven sé más que tú. A mí me daba miedo que pasara eso. Afortunadamente nunca me pasó, a pesar de tener alumnos más viejos que yo. Pero sí, también hubo otra cosa que lo platiqué con un amigo que también es maestro. Él me decía, le platiqué, no me gusta esto, no me gusta aquello, ¿no? Sobre todo la falta de tiempo, porque lo que menos me gustó y realmente la razón por la que me salí de dar clases, a mí me encantaba dar clases. O sea, yo ahorita lo haría por hobby, pero no daría las de inglés, daría solo las de producción. Lo que no me gustó, o sea, lo que hizo decirme, ¿sabes qué? No, me voy a salir de dar clases, era que te pagan por hora de clase. O sea, me pagaban por hora de clase, no por calificar. No por el típico morro pendejo, porque esa es la palabra, el morro que se fue de peda o que no fue por huevón y que te lleva el justificante y te dices, no, pues que no te puedo hacer el examen porque ya entregué calificaciones. Están chingui y van a dirección a quejarse. Y aparte en dirección sí me decían así, oye, hazle el examen. Y yo, güey, pero yo ya entregué calificaciones. No, pues que hazlo. Y yo, puta, güey. Entonces me movía todo el plan, ese huevón que no fue. Porque si era por enfermedad, tú sabes cuando es por enfermedad. Ves a los morros que nunca faltan y de repente llegaban con los ojos rojos o con el justificante de que los habían operado, pero eran los chavillos que entregaban. Decías, ok, este güey sí se enfermó, no hay pedo. O por trabajo. Pero cuando eran el huevón del salón o el que le vale madres que no entregó nada, era como, a ver, güey, no viniste a clases. Aunque te haga el examen lo vas a reprobar. No entregaste nada. Aunque te haga el examen vas a reprobar. Y dicho y hecho, reprobaban. Pero mientras ya me hacían perder tiempo, me retrasaban. Yo tenía parte de la producción en YouTube. Era un pedo. Eso no me gustaba. Y no me gustaba que a mí dar las clases me encantaba. Y yo las tenía preparadas. El problema es que odiaba calificar exámenes, odiaba calificar tareas y odiaba sacar promedios y mandarlos. Y luego tal vez si me decían, te faltó tal cosa, otra vez hay que empezar a corregirlo. Eso era lo que no me gustaba, porque tomaba más tiempo todo eso que dar la clase. Y eso no te lo pagan. Y eso era lo que realmente me estaba quitando tiempo, no solo de mi trabajo, sino convivir con mi familia, con mis amigos. O sea, estaba culero. Eso era lo que no me gustaba y fue lo que al final hizo que me hiciera renunciar. Bueno, que afortunadamente YouTube me lo permitió, ya me iba mejor en YouTube y dije ya no voy a dar clases. Pero sí, eso fue realmente ese rollo. Pero se lo platicaba con un amigo que también es maestro y él me decía, güey, te va bien. A mí me hacen tomar cursos que no sirven para nada, pero los tengo que tomar como por órdenes de la institución, que también era privada, pero de mucha más categoría que donde yo trabajaba. Pero sí me decía así de, güey, es que a mí me hacen tomar cursos que no sirven de nada, pero los tengo que tomar a huevo. Entonces, además de las clases, además de los exámenes, además de las tareas, además de calificar, tengo que tomar esos cursos. Y esos no me los están, o sea, me pagan el curso, pero no me están pagando por tomar el curso. Entonces era como, ok. También una cosa que a mí afortunadamente casi no me tocó fueron las juntas. Las juntas de consejo creo que solo me tocaron 2 en todo el tiempo que estuve ahí, el año y medio. Entonces, pues sí, lo que menos me gustaba de maestro era que es mal pagado y hay cosas por las que no te pagan. Porque se lo platicé a un amigo y él me decía, no, güey, pues es que sí, viene incluido. Yo, no, güey, porque te pagan y viene especificado en el contrato. Te pagan por hora de clase, no por lo demás. Lo demás no lo haces en la clase. Yo por eso trataba de, cuando me tocaba aplicar exámenes, calificar otros exámenes de otro grupo en ese horario. Porque era como, güey, es que pues, por lo menos para que no me ocupe tiempo de mi otro trabajo. Porque si no, estar en casa, me acuerdo que los fines de semana era estar calificando o sacando promedios, escaneando las hojas para mandarlas. Era un desmadre. Realmente eso fue lo que me hizo renunciar. Porque si fuera solo por dar la clase, sin el proceso burocrático, yo estaría dando clases ahorita todavía ahí,
como por hobby, las de producción nada más, porque era bien chido. Y como aparte a los alumnos les gustaban esas materias, estaba muy padre. O sea, ponernos a grabar, escribir guión. La última materia que me tocó dar fue guionismo a un grupo y lo disfrutamos mucho. Guionismo de cine. Y a mí me gustaban mucho esas materias. Lo seguiría haciendo por hobby. Aunque no me pagaran, no me pagaran 2,000 pesos porque serían 2 horas. Sería pues así de, no pasa nada, no son 2,000 pesos, no me sirve para nada casi. Pero para mis chicles, como decía mi amiga, mi maestra, pero pues nada más. O sea, realmente no servía de mucho. Pero tristemente el proceso burocrático es el que no me gustó. Así que bueno, amigos, creo que eso es así grandes rasgos, las cosas buenas, las cosas malas. Las cosas buenas de ser maestro es, te la pasas bien, la neta. Si te toca un buen grupo, se trabaja bien, te la pasas bien, te diviertes, está chido. Las cosas malas sobre todo es el pago, eso sin duda alguna. El tiempo que no te pagan. También la directora era buena onda, pero a veces sí te cargaba la mano. Y era como de, no, maestro, ¿no nos puede apoyar con tal? Y era como de, es decir, no te lo van a pagar. Y todos, obviamente, no había ningún maestro que se dedicara solo a eso. Todos hacíamos otra cosa. Nos dedicamos a otra cosa. Entonces era como, yo sí la verdad trataba de zafarme siempre. Sí era como de, güey, o sea, aunque quisiera, no tengo tiempo. O sea, y no voy a dejar de ganar dinero por venir a hacer algo por lo que no me van a pagar, ¿no? Entonces sí era como, también muchas cosas por la pandemia no nos apoyaban. O sea, por ejemplo en el TEC, mi hermano estudió en el TEC, sí tenían la plataforma de, nos conectamos en esta plataforma y es privada y nada más van a estar los alumnos y el maestro, ¿no? Nosotros no, a nosotros no nos daban esos apoyos, ni siquiera había internet en la escuela, según sí había, pero cuando yo intenté conectarme nunca se conectó, nunca lo agarró. Había mucho ruido porque la escuela estaba bien ubicada porque estaba por Reforma, a la vuelta, pero pasaban muchos camiones en la mañana por la calle que era. Y aparte te decían tener las ventanas abiertas por la pandemia. No se oía nada. Y aparte con el pinche cubrebocas. No fue la mejor experiencia por esas cosas. A lo mejor si me hubiera tocado dar las clases un año antes, o sea en 2019-18, hubiera estado mucho mejor. Pero la pandemia, si no, bueno, al menos yo no sentí como mucho apoyo por parte de la institución. Si era como de, resuélvalo tú, resuélvalo usted, maestro. Y nos manda o sea, pero tiene que estar las calificaciones tal día, ¿no? Las calificaciones de los alumnos. Usted resuelva, usted haga examen. No me dieron material. Eso es, me acuerdo que no me dieron material más que de inglés. Desde sí me pasaron los libros en PDF con los que yo iba a enseñarles a los chavos. La verdad que bueno, porque yo les hubiera dado un inglés mucho más avanzado y hubieran valido madre los chavitos. Eso sí me dieron, pero material de las otras materias no me dieron absolutamente nada. Me dieron un temario, pero no me dieron nada de material, absolutamente nada. Yo tuve que sacar todo, afortunadamente lo sabía. Y tenía mis apuntes, tenía libros, tenía varias cosas en las que me apoyé. Pero no me dieron material, esa es otra cosa. Que digo, no sé si en otras escuelas dan, a mí no me dieron. Entonces era como, madres, pues cómo saben que lo que estoy dando está bien, ¿no? O sea, como que confían mucho en los maestros. También eso sí, también tenía como le decían, libertad de cátedra. Pero bueno, habían cosas buenas, cosas malas. La mayoría de cosas malas de ser maestro vienen no de los alumnos ni siquiera, sino de la institución en la que trabajas y del sistema educativo per se. Porque también habían cositas de la SEP que eran culpa de eso. Por ejemplo, me acuerdo que a mis chavos de prepa, porque ya no los platiqué, también me tocó darles a los chavos de prepa 3 cuatrimestres. Ay, sí, fue una patada en los huevos. Solamente hubo un grupo de prepa con el que me llevé bien. Eran muy desmadrosos. Sí había unas chavitas que eran las nerds, pero también echaban medio desmadre, pero eran serias, eran tranquilas. El resto del grupo eran un desmadre. De hecho hubo como 3 o 4 güeyes que los corrieron antes de terminar el primer cuatri que estuve con ellos. Pero a pesar de ser desmadrosos, eran buenos chavos, no eran delincuentes. Eran delincuentes juveniles, me refiero. No rompían cosas, no estaban quemando cosas en el salón. No mentían, no traían armas o cosas así. No, eran desmadrosos sanos. Me llevaba bien con ellos, echábamos desmadre juntos, aunque eran chavitos de 15, 16 años. Nos llevábamos muy bien. Los ponía yo a trabajar si los amenazaba así de, les bajo puntos, y sí trabajaban. Pero por ejemplo ellos no los dejaban salir a la calle. Supongo que también para que no se metieran en pedos la institución. Pero pues no los dejaban salir a la calle. Los chavos se molestaban con eso. A veces intentaban hacer como revuelos, como rebeliones para que los dejaran salir. Me acuerdo que incluso en ese grupo había un chavito de 19 y él era mayor de edad, y aún así no lo dejaban salir simplemente por ser de prepa. Estaba cabrón. Sí habían cosas malas de la institución, pues malas entre comillas, y sobre todo del sistema educativo. El problema de ser maestro en México es ese, el sistema educativo. En Japón los maestros ganan muy bien. Bueno, incluso un panadero, un bombero, un policía en Japón gana muy bien porque es país de primer mundo. Pero estaba viendo una conferencia que los maestros en Japón son de los trabajos, las escuelas de gobierno en Japón son de los mejores pagados. Ya ni te imaginas uno de escuela privada. Son de los mejores pagados del país, uno de los trabajos mejores pagados del país.
porque literalmente son el futuro, o sea, en sus manos está el futuro del país, ¿no? Y aquí pues al contrario, es de los peores pagados, muy mal, muy mal, pero pues ojalá algún día eso cambie. Y pues bueno, queridos amigos, con eso finalizamos este video que fue un poco de plática. No fue tal cual de Sensei Riggs, fue más bien un anecdotario para que ustedes, si son alumnos de secundaria, prepa, universidad, maestría, doctorado, lo que sea, valoren a sus maestros, lo que intenten. Si les toca un mal maestro, acérquense a él. Normalmente no hay malos maestros, hay maestros. Casi siempre los maestros son gente que sabe mucho de su rama, pero hay unos que no saben enseñar. Aunque sepan todos los temas del mundo, hay gente que no sabe enseñar, que lo sabe el tema, pero no lo sabe enseñar. Acércate y seguramente te van a ayudar. Y si te toca como un maestro culero que se la agarra contra ti, que no quiere ser maestro, que solo va por el cheque, si no se puede hacer nada, lo que les decía a unos chavitos que les fui a dar una plática de prepa hace una semana, de mi prepa, les decía, si vale la pena luchar, luchen, pero si no, mejor no se lo echen de pleito porque va a salir peor, no van a ganar nada y van a perder mucho. Mejor pídanle ayuda a alguien que les explique por fuera, hagan el examen, pásenlo aunque sea con 6, con 7 y listo, se libran de ese culero o de esa culera y ya salvan la materia y siguen adelante. Para tener el papelito, porque papelito habla, como decimos en México. Va a sacar el certificado de prepa, de secundaria, el título, la maestría, el doctorado, lo que sea. Pero la mayoría de maestros van a ser buenos y muchos maestros míos fueron muy importantes en mi vida y me inspiran, tanto la prepa, la universidad. Lo platicaba hace un poco con otro amigo que también es maestro, que fue mi maestro de educación física en la prepa. Los dos tuvimos al mismo maestro de historia, los dos a la misma edad en la prepa. Obviamente él es más grande que yo, mi amigo. Y los dos tuvimos en la misma edad al mismo maestro de historia, y ese maestro hizo que nos enamoráramos de la historia, porque no nos gustaba, ninguno de los dos no nos gustaba por lo que habíamos visto en secundaria, y ese maestro hizo que nos enamoráramos de la prepa, de la historia, perdón. Yo tuve un maestro en la prepa que me dio literatura, me hizo enamorarme también de la literatura. Quizá mucho en parte gracias a él hoy escribo, gracias a ese maestro que fue mi maestro de literatura los 3 años de prepa. Sigo haciendo ejercicio por mi maestro de educación física, que hasta la fecha somos grandes amigos. Maestros, por ejemplo, que tuve un maestro de una materia que se llamaba orientación de la salud o algo así, educación para la salud en la prepa, y eso pues a mí no me interesaba mucho, pero pues seguimos siendo amigos, maestros de la carrera. Les digo que el que fue mi maestro y director en la carrera seguimos trabajando juntos, además de que somos grandes amigos. En fin, un buen maestro sí puede corregir el camino que llevas de tu vida o redirigirlo hacia un punto mejor, puede explotar tu potencial. Así que si algún maestro es muy duro con ustedes, es justo por eso, porque ve potencial en ustedes. Así que no pongan apodos, no se enojen con ellos. Yo cometí ese error, sobre todo en la secundaria, poner apodos, insultar al maestro a sus espaldas. No lo hagan, porque si es duro con ustedes, es porque ve potencial en ustedes. Al contrario, si les vale madres, ahí es el peligro. Pero bueno, amigos, este video se hizo un poco largo, no quería que fuera tan largo, estuvo chingón. Más o menos esto es lo que quiero que hagamos, pero en vivo. Así que sigan suscribiéndose y sigan compartiendo el canal para que siga habiendo más Amos del Multiverso, y cuando haga un directo podamos haber bastante número en el chat y que podamos hacer una plática amena y chingona. Si les gustó el video denle like, si no les gustó denle dislike, coméntenme aquí abajo en la caja de comentarios qué les pareció el video, si tienen alguna experiencia que recuerden con algún maestro, o si son maestros me encantaría leerlos aquí abajo. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo nuevo video. Síganme también en mis redes sociales de Riggs y los Amos del Multiverso, me encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok. Los links están en la descripción del video, así como el link para que se suscriban a mi canal principal, El Grimorio de Riggs, donde hablo de terror todos los días de la semana. Son tan importantes los maestros en la vida de uno que los protagonistas de mi último libro, La Orden de Camazotz, son maestros. Así que vayan a comprar mi libro La Orden de Camazotz, disponible en Amazon a un precio muy accesible, con entregas a todo el mundo, y apúrenle a leerlo porque este año sale mi tercer libro. Ahora sí, sin más que decir, amigos, yo me despido, que la fuerza los acompañe y nos vemos a la próxima.